Los ojos siguen puestos en la región latinoamericana, en donde diferentes manifestaciones masivas exigen a los gobernantes y representantes acciones concretas. En este caso es Colombia. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Crisis Política. Pero antes los dejo con la nota del día. 3 manifestantes murieron en medio de disturbios producidos durante las masivas protestas que sacudieron el jueves Colombia. En las últimas horas, las autoridades han confirmado la muerte de 2 personas en Buenaventura en medio de disturbios y una más en Candelaria, ambos municipios del Valle. El ministro añadió que las autoridades abrieron 11 indagaciones preliminares por posibles actuaciones irregulares de policías contra manifestantes en Bogotá, Cali, Manizales y Cartagena. Cientos de miles de personas protestaron el jueves en las calles y con cacerolazos contra el presidente Iván Duque, con un abanico de reclamos y exigencias contra sus políticas económicas, sociales y de seguridad. Las protestas fueron mayoritariamente pacíficas, pero al final del día hubo fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, que dejaron más de 120 civiles con heridas leves y más de 150 policías lesionados, según el balance oficial. Un centenar de personas fueron además detenidas. Cali fue el principal foco de violencia, con saqueos y actos vandálicos, que llevaron a la alcaldía a decretar toque de queda hasta las 6 de la mañana del viernes. En un mensaje al final del día, el presidente destacó el espíritu de la protesta pacífica, aunque cuestionó los actos de vandalismo puro. Prometió además profundizar el diálogo con todos los sectores sociales. Nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos la semana con la etiqueta SF Crisis Política. ¿Qué sigue sucediendo en el continente? En los últimos días es Colombia el punto donde están todas las miradas, con protestas masivas en contra de las autoridades y del gobierno del señor Duque. ¿Qué está sucediendo en la región? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Crisis Política. Para profundizar en el tema, nos acompaña en el estudio Ricardo Barreno, politólogo. ¿Qué tal, Ricardo? Mucho gusto, buenas noches. Y por este lado, José Fernando Orellana, analista político. ¿Qué tal, José? Buenas noches, como siempre, un gusto acompañarlos. Bueno, comencemos con este escenario latinoamericano en donde ya varios países están manifestándose en contra de las autoridades. El último de esta serie de manifestaciones es Colombia, con una masiva protesta en contra del gobierno y de la administración del presidente Duque. ¿Por dónde tenemos que ver esta manifestación, esta protesta que en algunos momentos se ha desencadenado en episodios violentos, y qué diferencia tiene con el resto de protestas en el continente americano? Ricardo. Sí, yo creo que de entrada hay que empezar reconociendo que Colombia es uno de tantos casos de manifestación que se tienen que parten dentro de un rechazo a nivel latinoamericano. Empecemos 2015 de pronto con las manifestaciones en Guatemala, una manifestación cuyos principales temas era descontento a la gestión pública, de forma más particular en temas sociales, en temas económicos, y eso fue en alguna medida desencadenando a nivel de la región otras manifestaciones como las más recientes de Bolivia, las de Colombia, las de Chile, las de Ecuador, en fin, o sea, podemos enlistar una serie de casos que están ocurriendo en América Latina, pero con características de entrada muy similares. La primera es un descontento, una desconfianza con los actores. En segundo lugar, la agenda temática, en mayor o menor medida en América Latina lo que está ocurriendo es un descontento con los temas sociales, con la forma en que las políticas públicas están intentando generar bienestar social por un lado, pero por otro lado también con la forma en que las políticas públicas están intentando generar esa eficiencia económica. La ciudadanía no encuentra, me parece, mecanismos a través de la acción de lo público para satisfacer las necesidades particulares, y eso creo que es un segundo elemento. Y un tercer elemento, pues obviamente todo este descontento, toda esa indignación ciudadana se está manifestando a través de manifestaciones, algunas violentas, otras pacíficas, pero en general manifestaciones. Y en algún momento lo hemos platicado. Yo creo que aquí lo que se está evidenciando con cada vez más fuerza, y es a manera de propuesta para la discusión, es cómo se hace cada vez más evidente el círculo perverso de la participación ciudadana, digamos. ¿Y a qué le llamo yo círculo perverso de la participación ciudadana?
En los primeros meses o los primeros años, la ciudadanía siempre entra con esa expectativa de que el nuevo cambio de gobierno le va a generar en consecuencia oportunidades para atender lo que los anteriores no habían atendido. Necesidades sociales, temas de delincuencia, temas de seguridad, reactivación económica que se traduzca en oportunidades laborales, etcétera. Luego se va dando cuenta que no necesariamente existe voluntad o capacidad para atender esas necesidades históricas. Entonces la expectativa cada vez se va convirtiendo en una indignación. El problema o la característica en América Latina es que la indignación cada vez se traduce en una molestia que se evidencia en manifestaciones. Y vuelvo a mencionar lo que estábamos hablando. El caso de Colombia no es único, el caso de Nicaragua han habido manifestaciones, el caso de Ecuador, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Bolivia, etc. O sea, al parecer en la región hay un descontento con el sistema y con la credibilidad de la democracia como ese espacio para generar condiciones para el desarrollo. Y entonces así es como el círculo perverso de la participación ciudadana se va cerrando o se va haciendo más perverso y se traduce en manifestaciones muchas veces violentas en la medida en que no hay una respuesta desde los actores fundamentales. ¿Y por qué no hay una respuesta? Pues porque pareciera ser que no hay una claridad de la forma de atender esas necesidades. Y como no hay una forma de atender esas necesidades, pues eventualmente se desconfía menos en las instituciones y cada vez se piensa más que la solución puede venir de las manos propias. Y es lo que estamos viendo. O de la calle, ¿verdad? O de la calle, total. Cuando vemos, José, estas manifestaciones masivas en diferentes países, ¿qué está pasando con la democracia representativa, la democracia liberal? ¿Está pasando por una crisis que no está dando respuesta a lo que sus pobladores esperan? Yo creo que cada una de esas protestas hay que medirla con su distinto matiz. No se puede comparar directamente el caso de Chile con el caso de Bolivia, con el caso de Colombia ahora. Y pues bueno, por ejemplo, en el caso de Colombia hay que tomar en cuenta de dónde surge el movimiento y la convocatoria a este paro 21N, como le llamaron a la protesta. Y surge del sector sindicalista que estaba convocando a manifestar por una serie de 10 puntos que publicaron en su página de internet, la que en Colombia es el equivalente al magisterio de Jovial Acevedo acá en Guatemala. Publican una serie de puntos en la cual cabe resaltar 4. El primer punto es el tema de la educación, exigiendo más inversión en educación. El segundo punto es el tema de que los acuerdos de paz que se firmaron durante el tiempo de Santos efectivamente se ejecuten y se permita la participación política de las FARC y los grupos de exguerrilleros. Y el último punto es el tema del llamado paquetazo, que es una serie de medidas, son políticas públicas en materia económica específicamente, que se dice que Iván Duque pretendía implementar. Digo se dice porque realmente en la ciencia cierta no se sabe si se iban a implementar o no. Y esas políticas públicas iban en torno al tema de reducir el salario mínimo obligatorio pagadero a los jóvenes. Por otro lado, reducir la participación del Estado en las pensiones de los jubilados. Y por otro lado, también una reforma general a nivel del tema de las empresas que le pertenecen al Estado, es decir, pues privatizaciones. De todo esto y de ahí es de donde surgen estas manifestaciones y que a diferencia de otros países, como por ejemplo en el caso de Bolivia, no se puede decir que es un gran sector de la población el que está completamente descontento con el gobierno de turno. De hecho, en el caso de Colombia, según pues, las estimaciones que hacía la BBC y CNN, no llega ni el 0.5 de la población. Sí es un sector considerable que se tiene que tomar en cuenta, pero para mí, en el caso particular de Colombia, sí es parte de una ola de desestabilización que incluso el mismo Gustavo Petro, en tiempo, el que era el ex candidato presidencial que fue vencido por Iván Duque en las elecciones, pues dijo que él no se iba a rendir de llamar a la gente a las calles y pues Gustavo Petro participó en el llamado a la gente a las calles. Entonces, tomando en cuenta eso, yo sí te diría que no creo en teorías de conspiración, pero sí creo que hay un pool muy importante por parte del gobierno venezolano, por parte del régimen de Nicolás Maduro, para convocar a los diferentes actores aliados al régimen de Maduro en los diferentes países, para convocar a desestabilizar y pues básicamente convocar a olas de indignados, que a mi juicio, en el caso particular de Colombia, es una indignación que surge de la nada. ¿Cuándo podemos nosotros mencionar o calificar de legítima o no, de representativa o no, una manifestación? ¿Cuáles son los puntos claros para ver si el descontento manifiesto en las calles debe ser atendido o que solo responde al interés de tal vez un sector más particular? Pues es que yo creo que depende, porque al final
Creo que de entrada hay dos opciones. ¿Es legítima porque viene nacida desde la ciudadanía? Pues de pronto y sí. ¿Es legítima porque los actores que están manifestando son estratégicamente importantes dentro del país? Pues yo creo que también. Y eso es lo que ha ocurrido, creo, en América Latina. No necesariamente la manifestación ha surgido desde sociedad, pero eso no significa que no haya sido legítima. Más bien ha generado atención interna y también ha generado atención a nivel de América Latina. Entonces yo creo que de pronto es una respuesta un tanto complicada de responder, porque justamente como decías tú, cada caso requiere su atención. El caso de Bolivia, creo que lo mencionábamos en algún espacio, en algún momento acá. Yo sí creo que fue un actor estratégico el que movió las fuerzas militares. Me parece que fueron las que movió pieza, dices tú. Sí, que terminan de mover las piezas, pero y de pronto no necesariamente en Colombia fueron esas. En Colombia y de pronto es justamente toda esa agenda histórica, esos actores partidarios estratégicos, los que terminan de generar las condiciones para la manifestación. En Guatemala, por ejemplo, me parece que lo que mueven desde 2015 es la ciudadanía. Entonces, ¿cómo calificar de legítimo o no a una manifestación? Me parece que lo único que puede ser el común denominador para la región es si la legitimidad va acompañada de una propuesta, o si la manifestación más bien va acompañada de una propuesta concreta y pacífica, yo me atrevería a calificarla de legítima. Si no, me parece que aquí hay que discutir, porque no hay legitimidad, no hay legalidad de ninguna manifestación de carácter violento en espacios democráticos. O sea, yo creo que de entrada eso sí hay que ser muy tajante, y ahí es donde yo diría, yo no me atrevo a calificar de legítima o no una manifestación si esta es violenta. Ahora, entonces, la respuesta de los gobiernos a estas manifestaciones, dependiendo del sector que venga, si es por una intención ciudadana espontánea o si viene por unos intereses más estratégicos, ¿cuál debería ser la actitud de las autoridades? Es interesante porque hemos visto, pues en prácticamente un mes, desde el último programa en el que estuve acá con ustedes, como la evolución de estas manifestaciones. Así es. Y pues bueno, al final hay un patrón que se ha repetido en varias de ellas, se repite en Chile, se repite en Colombia, se repite en Ecuador, y es que, pues a mi juicio, cualquier manifestación va a ser legítima en la medida en la que los ciudadanos no rompan con el orden democrático, a menos que pues sea necesario romper el orden porque ese orden ya no existe. A ver, me explico. En el caso de Venezuela, pues cuando se dan los cacerolazos en los cuales las personas salen a manifestar e inmediatamente son reprimidos por un gobierno, pues que a mi juicio es completamente ilegítimo, ya no existe ningún orden democrático que prevalezca, y la protesta ya es violenta porque hay un enemigo determinado al que se están enfrentando, que se llama el régimen de Nicolás Maduro, pues entonces ahí no puedes hablar de que la protesta pues va a ser pacífica. Pero por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, pues en un inicio no hubo una represión por parte del gobierno. La represión empezó a venir en el momento en el que la protesta se empezó a convertir en una protesta violenta. Y el punto acá es, la libertad de manifestar la tenemos todos. Y a mi juicio la libertad de manifestar pues no tiene que ser restringida bajo ninguna circunstancia. El punto es cuando ya confundís esa libertad que tenés de manifestar con la libertad supuesta que tenés de intervenir con los derechos individuales de otras personas. Y me refiero desde bloquear su derecho a la locomoción, a ya iniciar el uso de la fuerza, vandalizar pues, edificios públicos, propiedad privada y demás. Ese es el punto de quiebre en el cual yo digo, bueno, esta protesta ya perdió completamente su legitimidad por el hecho de que ya están algunos grupos, no siempre son todos, como decía Ricardo en un inicio, hay grupos que manifiestan pacíficamente, por ejemplo, los que estaban manifestando en Medellín en un inicio, pero después en Medellín, pues hubo un grupo que siguió manifestando pacíficamente y otro grupo que se tornó completamente violento. Y esos grupos deben ser sometidos al orden. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Crisis Política. Volvemos.
Regresamos a Sin Filtro, ya veía usted el caso boliviano, en donde hay manifestaciones, pero también ya una confrontación, una crisis institucional, un gobierno transitorio que está, pensado para convocar también elecciones, pero no han dado una fecha definida, y también grupos políticos que al parecer aún responden al expresidente Evo Morales. ¿Qué sucede en Bolivia y por qué es un caso que hay que, creo yo, analizar con un matiz diferente? ¿Por qué Bolivia se está complicando? ¿Qué está pasando? A ver, yo creo que se complica una manifestación en la medida en que la respuesta institucional tarde, o que de entrada, como ha pasado en algunos casos, se deslegitime lo que se está manifestando, se le dé poca credibilidad. Porque entonces se entiende que dentro de un espacio democrático el rol ciudadano de manifestar, como ya lo mencionabas tú, el derecho a manifestar, el descontento ciudadano, la insatisfacción con la democracia es algo que abierta y públicamente pueden señalar los ciudadanos a través de una manifestación. El problema es que cuando esas demandas sociales comienzan a desvirtuarse por lo institucional, pierde credibilidad. ¿Qué fue lo que creo yo que ocurre, lo que está ocurriendo en Bolivia? Por eso mencionaba que ahí los actores estratégicos tienen más relevancia que los actores sociales. En Bolivia se recuerdan ustedes que el riesgo, que de pronto ese puede ser tema de otro programa, el riesgo del populismo comienza, creo yo, con el intento en 2016, si estoy recordando bien, febrero más o menos 2016, de cambios a la Constitución. Cambios a la Constitución para intentar perpetuarse en el poder. No se logra, no sé si llamarlo a un presidente o el anterior presidente, Evo Morales, intenta hacer la reforma, pero no lo logra. Luego en octubre de 2019, con las elecciones, el Tribunal Electoral le otorga el permiso para participar, pues se dan los resultados, y esto es muy importante, entender cómo hay una debilidad institucional, y yo me atrevo a generalizarlo en la región. Esa debilidad institucional, específicamente en Bolivia, con el retraso de los resultados, con las inconsistencias que mencionan algunos informes de los resultados, comienza a generar una manifestación ciudadana con un tinte muy específico, y creo que también esto es algo muy particular de América Latina, el fantasma del fraude electoral, que también ocurrió aquí en Guatemala. Entonces ya tenemos dos características que creo yo me atrevería a generalizar independientemente del caso: la debilidad institucional y esa falta de confianza en las instituciones que ocasiona el fantasma del fraude electoral. Pero hasta ese momento actores estratégicos todavía seguían apoyando el gobierno de Nicolás Maduro. Y por actores estratégicos no me refiero a la sociedad civil o a la ciudadanía organizada, no me refiero a un sector económico, sino me refiero a Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en ese momento continúan apoyando el gobierno de Evo Morales, incluso los partidos políticos. ¿En dónde se da el quiebre del momento en donde ya pierde el apoyo político Evo Morales? Yo creo que lo hablábamos contigo en algún momento. Me parece que lo pierde después de que la OEA emite un informe en donde no necesariamente, al menos en su informe, establece que hubo fraude electoral, pero que sí hubo inconsistencias. En ese momento, el primer actor que se baja del apoyo al gobierno de Evo Morales fueron las Fuerzas Armadas. Y entonces ahí comienza toda la novela democrática que es la que estamos viviendo ahora, porque entonces comienza la renuncia de Evo Morales, un incremento de las manifestaciones, pero aquí viene una nueva pregunta. ¿En qué momento las manifestaciones pueden y deben ser atendidas por lo político, por lo institucional? Y si lo político institucional tiene las capacidades para responder. Yo diría, y esto es lo más preocupante y lo dejo a manera de debate, me parece que las instituciones no tienen capacidad de responder a las demandas legítimas de la ciudadanía, demandas que se concentran en aspectos sociales, aspectos económicos, y dentro de eso la educación, como tú muy bien lo mencionas. Simple y sencillamente no tienen las capacidades porque no las han evidenciado al menos en 10 años. Estudios de Latinobarómetro, por ejemplo, menciona eso, da cuenta de que permanentemente las necesidades siguen siendo las mismas, pero la respuesta institucional, ¿cuándo va a estar?
Con Y una el manifestación, no creo. Y entonces ahí es donde creo que ya ante la ausencia, y con esto cierro la idea, ante la ausencia de una respuesta concreta de lo institucional, se corre el riesgo de una respuesta populista. Una respuesta que de pronto puede generar resultados inmediatos, pero no sostenibles. Se corre el riesgo de que lo ciudadano o lo social elija a una figura que no necesariamente es líder, pero que sí ha consolidado su imagen en el marco de una crisis. Y es lo que también hemos estado viendo en América Latina con las recientes elecciones. Y fundamentalmente se corre el riesgo de que esas manifestaciones cada vez desgasten más a un sistema y se torne violento porque no se encuentra. Y el sistema no puede dar respuesta. Cuando vemos el ejemplo boliviano, con todo lo que ha sucedido desde aquel mes que comenzamos a analizar estos escenarios, el gobierno transitorio también ha dado en ese país muestras de que mantiene ese lenguaje populista. Al parecer nos estamos moviendo de izquierda a derecha, pero el populismo es un aspecto o una característica que está impregnada ya en la narrativa y en los discursos de estos líderes que están emergiendo. José. Completamente. En esa línea, en la línea de lo que decía Ricardo, pues algo que hay que tomar en cuenta en el caso de Bolivia es que está bien. El punto de quiebre, a mi juicio, pues sí es el momento en el que la OEA pues manifiesta así entre líneas de que hubo fraude electoral en Bolivia, porque no fue expreso que lo dijeron, pero más aún cuando los militares se dan cuenta de que no únicamente era la población, sino era también un sector importante de la oposición del gobierno boliviano la que estaba en contra de Evo Morales y el fraude que se cometió. Entonces, en ese momento, básicamente fue un análisis muy estratégico de decir, bueno, ¿quién tiene más poder ahorita? La oposición que tiene pues el respaldo de la gente que está manifestando en las calles, o por el contrario, Evo Morales, y evidentemente quien tenía el respaldo era la oposición. Entonces los militares estratégicamente se mueven de un lugar a otro y deciden empezar a apoyar a una oposición, pues que bueno, alguien en un momento dado tenía que tomar el liderazgo, decir, bueno, vamos a poner orden acá. Constitucionalmente le correspondía a la presidenta del Senado pues fungir como presidenta interina. Pero yo hubiera esperado que se convocara inmediatamente a elecciones como procedía, que era lo que la gente estaba pidiendo. Sin embargo, ya van 3 semanas de completa incertidumbre. Y siguen en ese... En el que siguen que sí, que ya vamos a ver cuándo vamos a convocar elecciones. Ya nombró un nuevo gabinete de gobierno también la presidenta interina. Cuando realmente lo que se debió haber hecho, platicando con un abogado boliviano hace unos días, me decía, mira, lo que debió haber pasado es que 3 días después se convocan nuevas elecciones y se acabó, no hay ni siquiera necesidad de nombrar un gabinete de gobierno porque es una jefatura de gobierno interina mientras elige un nuevo gobierno. Entonces, lo que sí es peligroso es que el populismo no es solo de izquierdas, el populismo no es solo de regímenes socialistas, el populismo también puede ser de derechas conservadoras y ese es el peligro ante el que está ahorita el caso de Bolivia, que en lugar de convocar a elecciones, pues empiecen a dar una serie de irregularidades con el espaldarazo de la oposición, del partido de oposición y con el espaldarazo del ejército, pues que mantengan a la población completamente inconforme. Ahora, esto puede generar mayor ingobernabilidad porque no Claro. va a haber satisfacción de la población que al final de cuentas lo que pedía era claridad en las urnas, Claro. que querían hacer valer su voto. ¿Qué pasa entonces cuando estos nuevos gobiernos o este gobierno de transición no está respondiendo a lo que la población está pidiendo y un actor importante que sigue existiendo, el MAS, el partido que hasta hace unas semanas era el partido oficial en Bolivia, sigue manteniendo una fuerte influencia de poder? ¿Es el diálogo lo que deben de optar en este momento el gobierno transitorio? Mira, más que al diálogo, a lo que debe optar el gobierno transitorio es pues la población exigir efectivamente que se convoque a elecciones como corresponde. No hay nada que dialogar con un gobierno transitorio que en teoría es transitorio y no es permanente. Insisto, al final son especulaciones porque no sabemos si el lunes van a convocar elecciones. Pero no lo han hecho, digamos. Pero el punto es, más que dialogar, porque no hay mucho que discutir, que la población diga, bueno, queremos elecciones y ya, porque fue la razón por la cual exigimos la renuncia de Evo Morales en su momento. Ahora, el instituto o el órgano electoral boliviano se quedó acéfalo en su momento porque, bueno, también fueron capturados el presidente y vicepresidente del Tribunal Electoral. ¿Quién va a garantizar la independencia de estos comicios? Porque si la población está pidiendo elecciones y antes hablaban de manipulación de parte del MAS de las elecciones, ¿hay garantía de que pueda existir un resultado oficial, un resultado transparente que ambas partes acepten? Yo creo que aquí es más
tema de voluntad política que de capacidad institucional. Independientemente de si creamos o no en las instituciones, debemos de reconocer que las instituciones tienen válvulas de escape, tienen mecanismos y nunca va a ocurrir una silla vacía. El caso de Bolivia, digamos, inmediatamente lo asume quien debía de asumirlo, digamos. En el mismo órgano electoral, regularmente siempre se tienden en la región a conformar por titulares y suplentes. Entonces, de nueva cuenta, ante la ausencia del máximo representante del órgano electoral, siempre hay quien pueda asumir ese cargo. El problema, digamos, mayor es, de nueva cuenta, cuándo y en qué momento lo va a hacer. En la medida en que, y lo hemos hablado también en varias ocasiones, los silencios político-institucionales tienden a ser desastrosos en contextos de descontento social. Yo por eso siempre pongo el caso de Guatemala como el ejemplo de lo que muchas veces no se debe hacer en la administración pública. Siempre he dicho que abanderamos el tema de las manifestaciones en la región. Pero la cuestión es, creo yo, reducirlo al tema de voluntad política y no necesariamente a capacidad institucional. La pregunta es, ¿cuándo lo va a hacer? Y coincido con lo que decías tú. El diálogo acá, el problema es que ya nadie cree en el diálogo. Ya se llegó a estirar la polarización tanto, entonces, que ya no te puedes, y muchas veces ya no confías en el otro. Muchas veces el diálogo se constituye en un mecanismo para retrasar las acciones, no en una oportunidad para llegar a las acciones concretas. Aquí no hay que descubrir el agua azucarada, aquí hay que tomar medidas concretas, repetir elecciones, reencontrar el espacio para la confianza ciudadana. No hay, digamos, tanta necesidad de buscar respuestas, me parece que están muy claras y el mismo sistema dentro del orden constitucional lo marca la ruta. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con otros temas también que fueron relevantes en la semana. Volvemos. Este viernes abandonó el país de forma voluntaria el primer migrante hondureño que llegó mediante el convenio firmado entre Estados Unidos y Guatemala en julio de este año. Según la Dirección General de Migración, ellos recibieron al centroamericano, pero fue la Organización Internacional para las Migraciones quien se hizo cargo del proceso para repatriarlo. Esta persona decidió de forma voluntaria retornar a su país en el marco del programa que recién presentó la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que consiste en asistir este retorno voluntario llevándolo a su país de origen. Asimismo, podría en este caso haber solicitado protección internacional aquí en Guatemala o bien optar a regularizar su situación migratoria. Esta persona decide retornar a su país. La IOM, en inglés, indicó que manejaron el caso del hondureño con confidencialidad para respetar sus derechos humanos y por petición explícita de él, mientras que el ministro de Gobernación y la canciller han mencionado que existe un protocolo para este tipo de casos. Sin embargo, la Procuraduría de los Derechos Humanos considera que no se han cumplido los procedimientos establecidos para la protección de quienes salen de sus países por un peligro latente. Aunque dicen que hay un protocolo y una ruta de acción, esta es desconocida por todos, por lo tanto realmente dudamos de la existencia de la misma. Y además el procedimiento realizado ayer es un procedimiento que rompe con todos los estándares internacionales de protección para las personas solicitantes de asilo. Se entendería que las personas que son trasladadas desde Estados Unidos ya realizaron su petición de asilo en Estados Unidos y vienen en el marco de hacer la espera de la resolución del proceso aquí en Guatemala. Lo que vimos ayer fue una persona que no tenía mayores opciones. No tenemos claro si de alguna manera fue presionado o no para tomar esta decisión. Para la PDH es preocupante que, además de que el país no está preparado para la recepción de quienes piden asilo en Estados Unidos, las autoridades guatemaltecas implementan medidas que desincentivan a las personas en su proceso y obligarlos a retornar a su país, violando así el principio de no devolución. Por una Guatemala en paz, Diana Cabrera y Eric Ávila. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Crisis Política, pero ahora hablemos del tema nacional, de lo que ha generado bastante debate esta semana, y es este inicio o implementación, no sé cómo llamarle,
al convenio de tercer país seguro. La llegada de un solicitante de asilo, un hondureño, a tierra guatemalteca comenzó a generar ya varias preguntas, aclaraciones de parte de las autoridades. ¿Se puede o no implementar el convenio? ¿Cuál va a ser la cantidad de personas que va a recibir Guatemala? ¿En dónde van a estar ubicadas estos solicitantes de asilo? Varias preguntas, pocas respuestas, y bueno, el gobierno nuevamente está en el ojo del huracán. Incluso el presidente electo Alejandro Yamatei llamó a la reflexión al ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, pues dice él, no le ha trasladado información sobre este tema migratorio. ¿Qué está sucediendo y qué podemos esperar luego de esta semana, José, de la noticia de la implementación o el inicio, no sé si llamarle plan piloto, de este tercer país seguro? Mira, la firma de este acuerdo fue como la coronación del Ejecutivo de la serie de irresponsabilidades en política exterior que se cometieron durante toda la gestión de Jimmy Morales. Y me refiero a irresponsabilidades empezando por el hecho de que ya quedaban meses de la gestión de Jimmy Morales y pues firman un acuerdo de bastante importancia con Estados Unidos, evidentemente ante la presión de Estados Unidos, en el cual no se sabe verdaderamente cuáles van a ser las obligaciones de Guatemala, porque si tú lees el acuerdo, lo agarras y decir, está bueno, no hay ninguna obligación más que me mandan los migrantes, acá los tengo de resguardo y listo. Y te dice el acuerdo que no va a haber ninguna, no se tiene que interpretar el acuerdo entendiendo que genera obligaciones económicas para ninguna de las partes. Ajá. Pero luego te pones a pensar, bueno, obligaciones económicas efectivamente va a generar porque en algún lugar tienes que mandar a los migrantes que te van a mandar al país. Pero te dice que un protocolo de implementación va a ser el que te va a decir qué es lo que va a pasar. Ese protocolo de implementación, no saber ni de qué se trata. Esto porque desde un inicio, como se manejó toda la política exterior de este gobierno, se manejó con una falta de transparencia, con una oscuridad en la que hasta cuestionar, cuando periodistas cuestionaban qué era lo que se estaba haciendo, pues ya levantaron banderas rojas tanto en la canciller como en el ministro de Gobernación y no te decían absolutamente nada. Y fue precisamente eso lo que derivó en que se interpusieran amparos por parte de diferentes actores de la sociedad civil en contra del ministro de Gobernación y en contra del proceder de Jimmy Morales, antes incluso de que se firmara este acuerdo, porque no se conocía qué es lo que se iba a firmar. No es una cuestión que se trata así como de un secreto de Estado o algo que requiera pues, que no se conozca, sino por el contrario. Al final, el tema migratorio es un tema de gran importancia para un país exportador de migrantes como el nuestro, en el cual una parte considerable del Producto Interno Bruto lo conforman las remesas que se envían al país. Entonces, siendo un tema de migración, pues era de interés general el conocer qué es lo que se iba a negociar con Estados Unidos, más aún si se suponía que iba a ser y tener relación con los otros dos países del Triángulo Norte. Entonces, en ese sentido, pues al final no sabemos realmente qué fue lo que pasó, porque la Corte de Constitucionalidad, en una resolución gallo-gallina que dice pero no dice y de todos modos no es clara a pesar de que se pidió una aclaración, se medio entiende, pero no queda claro, que el presidente debía enviar el acuerdo para su aprobación al Congreso de la República, que a mi juicio sí debía ser enviado al Congreso de la República, porque sí genera implicaciones económicas, obligaciones económicas para el país, de la misma forma como, por ejemplo, el acuerdo de cooperación con la CICIG no generaba obligaciones económicas, en teoría, para el país de forma expresa, pero fue remitido al Congreso de la República porque de una u otra forma tenías que adaptar las instituciones en Guatemala, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y demás, para colaborar con la CICIG. Me refiero, por ejemplo, empezando únicamente con los dispositivos de seguridad que se le iban a prestar a la CICIG, agreguemos el tema de la creación de una fiscalía dentro del Ministerio Público que iba a trabajar con la CICIG, que al final requería de recursos económicos. El mismo caso es acá. Tenés que dotar de recursos a alguna institución por parte del gobierno de Guatemala que se va a encargar de gestionar todos los trámites con esos migrantes que sean remitidos a Guatemala. Pero el punto es, nunca se envió al Congreso, resulta que nos avisan que ya se ratificó, y se ratificó cuando Degenhardt viajó a Estados Unidos, a Washington, a conocer al nuevo, no conocer, pero a presentarse con un nuevo encargado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con Chad Wolf. Y pues bueno, no sabemos realmente en dónde estamos parados porque si se ratificó, debería haber un instrumento de ratificación que fuera conocido por todos nosotros y que tendría que ser publicado. Pero como nunca se mandó al Congreso, yo realmente considero que es un punto así hasta irresponsable porque si la Corte de llegara a interponer un amparo en la Corte de Constitucionalidad y para todo, Guatemala va a quedar como alguien que incumplió sus compromisos
ante el gobierno de Estados Unidos. Que Y fue a ante- vender algo que no tenía, tal vez. Efectivamente. Esta noticia de la llegada del solicitante de asilo, pues provocó una conferencia de prensa, algo accidentada, del ministro de Gobernación, de la canciller Sandra Jovel. No se terminan de dar los detalles, como mencionaba José, no se termina de conocer qué es lo que se firmó, qué es lo que se negoció. El mismo embajador de Estados Unidos dice, hace falta ver el tema de los anexos. Detalles, y como el diablo está en los detalles, ¿verdad? Entonces no sabemos finalmente qué va a pasar. Sabemos que la presión norteamericana no es solo sobre Guatemala, sino sobre el Triángulo Norte, pero con los otros países la negociación ha sido diferente. ¿Qué está pasando y cuáles son las características de este acuerdo y por qué hay tanta incertidumbre? Yo creo que hay incertidumbre porque no se conocen los detalles. Es una negociación que de pronto y justamente rompe con todo principio diplomático y, como tú decías, José, uno de los, no sé si, esperemos que sí, la coronación y ya no hayan más de esta mala gestión presidencial. Y se discute tanto este acuerdo de entrada porque se ha caracterizado por el hermetismo. Por el hermetismo de conocer los detalles y por las inconsistencias de las pocas cosas que se dicen. Justamente en el tema de si se debe conocer o no en el Congreso, tú decías muy bien que efectivamente se tiene que conocer, pero si lo contrastamos con declaraciones del vicepresidente, por ejemplo, él dice que no. Entonces ahí hay de nueva cuenta, no hay claridad de los procedimientos, y como no hay claridad de los procedimientos, hay una incertidumbre en los resultados. De cajón no sabemos qué esperar con estos mecanismos de negociación y de atención al migrante. Pero yo sí quisiera ser más puntual en la última parte, dejando por un lado la parte normativa, dejando por un lado la incapacidad institucional de responder en temas económicos, en temas de seguridad, a N cantidad de migrantes que puedan venir. Es el trato humano, la condición humana que tiene este acuerdo, y que yo creo que ahí sí puede ser un espacio que pueda terminar de desgastar al gobierno por la falta de atención humana y al mismo tiempo poner en el ojo del huracán a Guatemala por la poca capacidad que se ha tenido de entender que la migración parte desde un acuerdo, desde el aspecto normativo, que es importante, desde las negociaciones políticas que determinan la estabilidad de ese acuerdo, pero todavía más importante, de reconocer un elemento fundamental, que son los derechos humanos que tiene toda persona. Y ahí me parece que por eso la importancia de que los detalles y el diablo se conozca, porque se puede correr el riesgo incluso de atentar contra la integridad de la persona, del migrante o de los migrantes que puedan venir, y eso creo que es un riesgo que sí se debe de considerar y que en alguna medida creo que están considerando desde el gobierno de transición, porque hasta ellos mismos han señalado que no conocen mayores detalles. Y si a eso le sumamos la preocupación de las formas en las que se está llevando el tema del presupuesto, me parece que puede ser una factura cuyos precios o cuyo costo tenga que pagar gobierno, ya no necesariamente el gobierno el gobierno saliente, sino el gobierno entrante. Y no únicamente, como tú lo decías muy bien, José, el tema del incumplimiento del acuerdo. Dejemos por un lado eso, dejemos también por un lado las sanciones económicas que puedan ocurrir por la desatención del acuerdo. A eso sumémosle, se recuerdan lo de los Pampa 3. Hay una deuda también que hay que pagar porque pareciera que no se cumplió el acuerdo. ¿Quién sabe ni en qué va a parar eso? Pero creo que sí es importante que en casa conozcamos también o entendamos cuál es el saldo moral humano que puede llegar a dejar esta falta de atención del acuerdo, y que no necesariamente va a pagar únicamente el gobierno de Jimmy Morales, sino el riesgo es que también lo puede llegar a pagar el gobierno de Alejandro Yamatei. A la pregunta que respondía José, ¿debe el Congreso conocer esto? Yo creo que sí, es que aquí no hay, nosotros dos podemos pensar que sí, tú puedes pensar que no, que sí, pero siempre va a haber alguien afuera que va a pensar lo contrario. Y este caso ha polarizado mucho, digamos, esas discusiones. Yo sigo insistiendo, me parece que el Congreso sí debe conocerlo. El problema es que hay una respuesta desde el Ejecutivo negando que deba de conocerse. Y por otro lado, hay una agenda del legislativo pensando más en 2020, 2024, que cómo terminar
al menos entre amigos y en buenas condiciones, esa agenda pendiente. Entonces, aunque pudiéramos aquí estar en acuerdo y decir que sí, la respuesta final la tienen los de afuera, lo político, lo institucional, el ejecutivo, el legislativo. Y ahí me parece que es donde no se están poniendo de acuerdo. Pero de entrada creo que sí, sin el creo. Este acuerdo se debe de conocer más claro que el agua, creo que es imposible. Pero volvemos a caer al tema. Voluntad política, pareciera que no hay. Ahora, la brasa caliente va a caer o va a terminar en manos de Alejandro Yamatei, que ya ha manifestado, lo mencionaba también Ricardo, su rechazo a la poca información que ha tenido Gobernación. Él incluso ha dicho que el ministro Degenhardt está jugando con fuego al no otorgar mayor información del contenido del convenio, porque quien lo tiene que implementar es la administración de Yamatei. ¿Cambiará ahí el tema de voluntad política? Vamos a ver en Alejandro Yamatei otra forma de manejar esto, porque bueno, a él le toca ya implementar algo que él no firmó. Mira, hay dos cosas y antes me quiero referir a un punto que mencionaba Ricardo, y es que al final el brazo caliente, las brasas calientes van a caer en la Corte de Constitucionalidad nuevamente, que a mi juicio ha sido una de las mayores irresponsables también dentro de este proceso, porque al final de cuentas, pues no se puede hacer una interpretación completamente originalista de la Constitución, porque al final de cuentas es a partir de esa interpretación evolutiva que puede hacer la Corte de Constitucionalidad de la Constitución, particularmente de problemas que en el 84 y en el 85 no se preveían, en lo que está la riqueza de la jurisprudencia que puede generar la Corte de Constitucionalidad. Pero en vez de dar certeza con una interpretación pues, que te dé una luz de, bueno, el artículo 171 de la Constitución tiene que entenderse así y por esa razón esto debe o no debe ser conocido por el Congreso, pues se tira una resolución en la que al leerla, y te digo, la leí y la leí y la leí y la leí. De arriba para abajo, de abajo hacia arriba. Y le discutís con otros abogados, otros estudiantes de Derecho y demás, y te dicen, sí, mira, o sea, no hay una respuesta clara de la Corte de Constitucionalidad que te diga lo que procede es hacer esto como debía haber sucedido. Entonces, pasamos al nuevo gobierno de Alejandro Yamatei, y pues va a ser él el que se va a tener que jugar el pellejo, porque así va a ser, e incluso llegar a generarse desgaste durante ese gobierno en la relación con los Estados Unidos, si resulta ser que ese acuerdo tiene más implicaciones económicas, políticas y jurídicas para Guatemala de lo que en realidad creíamos que tenía. Porque si resulta que es un acuerdo que ya prácticamente incluso raya en lo lesivo, pues lo que procede es pues, declarar y denunciar ese acuerdo. Pero las implicaciones que eso tiene pueden ser las sanciones con las que Donald Trump amenazó, y pues tomando en cuenta el carácter intempestivo y caprichoso de Donald Trump, yo no dudaría en que fuera a implementar ese tipo de medidas que van desde pues, medidas arancelarias, restricciones al envío de remesas, tales como ponerle un impuesto al envío de las remesas, que tendría implicaciones serias para Guatemala. Entonces, por una irresponsabilidad que esperemos que sea la última del gobierno de turno, el gobierno entrante pues va a terminar en una posición en la cual, por lo menos en los primeros 6 meses, un año, pues va a tener que jugarse el pellejo para intentar mantener la estabilidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional en sus relaciones con el aliado más importante que tiene Guatemala, que es Estados Unidos. ¿Ves algún espacio de negociación que pueda Alejandro Yamatei aprovechar con Estados Unidos para decir, bueno, las condiciones de Guatemala son estas y podemos aplicar esto y tal vez buscar algún beneficio para Guatemala, que era lo que mucho se habló? Una negociación en donde, como no se conocieron detalles, pocos vaticinan que hay algo de beneficioso para el país en este acuerdo del convenio. Creo que sí, pero hay que tomar en cuenta varias cosas. El secretario interino de Seguridad anterior era un poco más proclive a negociar de una forma un tanto más humana, por así decírtelo, este tipo de situaciones. Fue una especie como de mediador, que incluso se dice que fue el responsable de atemperar un poco a Donald Trump para que no se implementaran las sanciones que él creía que quería implementar si no se firmaba el acuerdo el día que lo solicitaba. Pero ahora tenés de secretario interino de seguridad, de secretario de seguridad en Estados Unidos, a Chad Wolf, que fue el responsable de crear la política de separación de familias en la frontera. Entonces tenés una línea muchísimo más dura en el Departamento de Seguridad
seguridad nacional de los Estados Unidos, que yo creo que te reduce el margen de negociación que puedes tener. Es cierto, el gobierno electo pues ha sido muy diligente en el que, a pesar, según dicen ellos, que no había colaboración por parte de Cancillería y del Ministerio de Gobernación específicamente para proveerles de información de qué es lo que se está negociando y demás, aunque el presidente Jimmy Morales ha dicho que sí se les ha dado información, y esa es la contradicción entre Alejandro Yamatei y Jimmy Morales, a pesar de que no tenían información, sí han sido, pues a mi juicio, diligentes en viajar constantemente a Estados Unidos, a reunirse con Mauricio Claver Carón, que es el asesor de Donald Trump para asuntos del hemisferio occidental, a reunirse con autoridades de la Casa Blanca, a reunirse incluso con el secretario interino de Seguridad Interior. Entonces, creo que podría haber un espacio de negociación, pero aún más reducido del que ya teníamos antes. Okay. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más temas, volvemos. Volvemos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, crisis política, y nos vamos trasladando un poco más al norte, y es en Estados Unidos, específicamente en Washington, D.C., en donde en estos momentos, esta semana, se dieron unas maratónicas jornadas, audiencias en el Capitolio por el tema del famoso impeachment o juicio político en contra del presidente Donald Trump por el caso de Ucrania. Un tema que ha sido seguido muy de cerca por pues la televisión, por los medios de comunicación digital, y que parece ser ya un tema de conversación de todos los norteamericanos. Ricardo, el impeachment es una figura que pocas veces se ha utilizado en Estados Unidos. Si vemos los antecedentes, Bill Clinton, Nixon y ahora el presidente Donald Trump, en las puertas de la reelección, de las elecciones del 2020. ¿Qué implicaciones tiene esto, más allá de que se llegue a la instancia del Senado, en donde, pues, de momento tienen mayoría los republicanos y pareciera tener asegurado el apoyo ahí del presidente Trump? Pero, ¿qué implica esto? Mira, yo creo que de entrada podría argumentarse que un desgaste político, pero el desgaste político va sujeto a los mecanismos legales y los mismos mecanismos políticos que el impeachment pueda ir teniendo. De hecho, ayer en la tarde, hoy en la mañana, declaraciones del presidente Trump decían que él estaba dispuesto a someterse al proceso, pero en la Cámara justamente del Senado. Recordemos que es bicameral, representantes, donde es un ambiente hostil, donde no hay mecanismos, digamos, para que él pueda defenderse, contrario al mecanismo del Senado, que creo que es donde hay representación, si estoy recordando bien, del Partido Republicano, y donde él puede encontrarse con un ambiente más favorable. Pero ni siquiera ese procedimiento puede, creo yo, generarle un desgaste político que pueda ser determinante para resultados de las elecciones. ¿Por qué lo digo tan abiertamente? Porque recordemos que, por un lado está este mecanismo de intento de desgaste institucional, pero por otro lado está la agenda social que él está intentando llevar, una agenda social que es de atención estadounidense, como es la seguridad nacional. Y por eso, de nueva cuenta, no podemos hablar de elecciones estadounidenses y de los efectos políticos de Estados Unidos sin que nos dé gripe a nosotros, digamos, por esa... Tema migratorio, que es un tema que él usa en campaña electoral. Y que sigue siendo, creo yo, en alguna medida la gasolina que puede mover las elecciones en 2020. Y que de hecho creo que lo está haciendo. Así que de entrada, efectos políticos, me parece que de pronto y sí, porque obviamente la imagen se le puede desgastar, pero él está sabiendo, me parece, mover bien sus fichas, para que se conozca en donde él tiene la legitimidad para dar por sentado el proceso, digamos. Y por otro lado, se está manejando una agenda social que también puede revertir en alguna medida los efectos políticos si estos llegaran a atenderse hasta lo electoral, y esa agenda social prácticamente se reduce a seguridad nacional. Así que a mí me parece que el proceso de juicio político en contra de Donald Trump no creo que vaya a prosperar. Los resultados o los efectos me parece que no creo que vayan a ser determinantes para un resultado de elecciones, pero sí están siendo de atención estadounidense, vuelvo a insistir, y creo que ese es el único efecto que puede llegar a tener, esa atención que está teniendo, pero como tal
Efectos políticos como tales, no. ¿Qué está pasando con el juicio político? Vimos durante esta semana varios extractos de las audiencias de diferentes integrantes que fueron convocados a estas audiencias. Estaba el embajador Sondland, estaba gente también del Departamento de Estado. ¿Qué está pasando con este proceso de juicio político y al final puede esto catapultar más la imagen del presidente Trump o la desgasta? Mira, yo, para contestar primero a tu pregunta, lo que está pasando ahorita es que están en esa serie de audiencias que todavía siguen, luego eso se somete a votación y si se reúnen los votos necesarios para que eso se eleve al Senado, se eleva al Senado y el Senado viene, pues convoca a sus respectivas sesiones y tiene más preguntas respecto de las declaraciones que dieron los testigos que fueron citados en la Cámara de Representantes, hace sus citaciones, cita a las personas y pues después ya votan ellos. Acá hay algo interesante y es que yo creo que los que van a salir más pateados en este proceso de juicio político, en este proceso de impeachment contra Donald Trump, puede ser el Partido Demócrata. Porque en el caso del Senado es casi 99% seguro que Donald Trump, si en dado caso el Congreso, que seguramente pasará, llegue a elevarlo al Senado, si esto llega al Senado, el Senado de los Estados Unidos va a proteger y va a blindar a Donald Trump. Porque eso ya es una cuestión que se mira no a nivel únicamente de el Senado y la Cámara de Representantes contra Donald Trump, sino ya es el Partido Republicano enfrentado al Partido Demócrata. Y el Partido Republicano, con tal de mostrarse sólido y acuerpar al líder del Ejecutivo, pues probablemente va a votar en contra de que se conozca y se proceda con el juicio político a Donald Trump, que pues podría derivar en su remoción. Entonces, en ese sentido, el Partido Demócrata, que de por sí ya está bastante debilitado con candidatos que, a diferencia de la elección anterior con una Hillary Clinton, no tienen pues mayor pool, como Elizabeth Warren, como Bernie Sanders, como... Ay, se me fue ahorita el otro nombre. Joe Biden. Como Joe Biden, ese es el otro nombre. Que al final no hay ninguno que se perfile como el candidato fuerte de los demócratas. Si pierden también el juicio político en contra de Donald Trump, que al final es una cuestión mediática porque justamente se hace un año antes de las elecciones de 2020 en el cual pues Donald Trump podría ser reelecto, si pierden la imagen de los demócratas quedaría aún más denostada y esto podría tener un efecto aún más negativo para los demócratas en caso de una victoria para Donald Trump en las elecciones del 2020. Es arriesgado para los demócratas este juicio político, está en buen tiempo. Lo que tú mencionas puede ser un arma de doble filo, ya a tan pocos meses de que comiencen ya las primarias en Estados Unidos. La respuesta del presidente Trump hasta este momento, ¿cómo la has visto? Mira, Donald Trump está respondiendo como él acostumbra a responder. Y es que al final, yo no estoy prejuzgando sobre si es responsable o no en este caso, pero la respuesta de él sí tiende a ser una respuesta en el cual el descaro y la negación de cualquier hecho que se le impute es la norma. Sea cierto o no sea cierto. Su respuesta es, yo soy inocente, que me juzguen y no me importa. Porque básicamente así se dirige a los medios de comunicación para mostrarse como un líder fuerte ante sus votantes. Entonces, en ese sentido, yo no creo que vaya a ser un desgaste para él, pero sí es un arma de doble filo para los demócratas, porque los demócratas lo utilizaron, así como utilizaron el tema del acuerdo de tercer país seguro, que incluso vinieron a Guatemala, pues casi que a saludar e irse el mismo día, con la presidenta de la Cámara de Representantes como pues dirigente de esa comitiva que vino a Guatemala. Esta medida es aún más arriesgada porque al final, a mi juicio, es algo mediático. Es una cuestión en la cual justo antes de las elecciones se hace con tal de buscar una vez más pues denostar la imagen del presidente y les puede salir el tiro por la culata. Algo que hay que admirar del sistema norteamericano es estos contrapesos que ellos muchas veces en una manera de ingeniería republicana mantienen para que no haya un abuso de poder. El impeachment es una figura que siempre está allí y es como una defensa de lo que puede hacer un ejecutivo en Estados Unidos. ¿Está funcionando este control, esta barrera, ahora que lo estamos viendo en las audiencias? Pues yo creo que al menos pone una alerta, digamos, de que justamente por las vías legales hay mecanismos institucionales, hay mecanismos para evitar el uso irresponsable del poder. El mayor problema con estos mecanismos es que tienden a ser polarizantes.
Estos mecanismos obviamente tienden a poner alguien en contra y alguien a favor. Y justamente cuando hay una polarización, siempre hay un perdedor y alguien que termina más desgastado o en todo caso alguien que termina potencializando su imagen. Entonces, a pesar de ser mecanismos legales e institucionales para fiscalizar, monitorear o controlar el uso del poder, también tiene un riesgo hacia la misma institución, y es o se potencializa el actor que no se quería potencializar, o se termina desgastando la contraparte, que muchas veces cada vez tiene menos capacidad para hacer el contrapeso y cada vez se invisibiliza más dentro de este sistema. Pero de entrada son mecanismos legales interesantes de fiscalización, de auditoría, más allá de las manifestaciones. También hay respuestas institucionales, pero toda respuesta, todo mecanismo siempre tiene su lado negativo, digamos su riesgo, más que el lado negativo, su riesgo de poder desestabilizar o institucionalizar imágenes que de pronto a través de estos mecanismos no se querían hacer. Pero creo que son mecanismos responsables para el uso del poder adecuado, sin duda alguna. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este proceso que está en curso ahora en la Unión Americana? Pues dos cosas. De entrada, las respuestas mediáticas, las respuestas a través de medios de Donald Trump, que justamente, y coincido con José, al menos es coherente en su forma de comportarse, en cómo potencializa cada vez su imagen y cómo demuestra la seguridad de la victoria antes de haber iniciado el proceso, por un lado. Y por otro lado, pues de pronto parece ser que las fuerzas políticas en Estados Unidos cada vez comienzan con una reconfiguración que uno no termina aún de entender. Ya no se habla necesariamente de dos fuerzas directamente avanzando y de forma proporcional, sino más bien los contrapesos cada vez parecen ser menos efectivos, y la potencialización de otra imagen, que puede ser peligroso también, cada vez parece consolidarse más. Entonces yo creo que el juicio político nos puede dar lecciones en Guatemala de cómo se puede hacer esa reconfiguración de poderes de forma correcta, pero con el riesgo de potencializar, vuelvo a insistir, imágenes o personajes o partidos políticos que de pronto no se quiere hacer, digamos. Bueno, hemos llegado al final de este resumen de temas de la semana. Muchísimas gracias, Ricardo, José, por el análisis. A usted muchísimas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.